Vengo de la provincia de Sucumbíos, trabajo con la ONG Amazon Frontlines, que trabajamos en acompañamiento a procesos con pueblos indígenas amazónicos de Ecuador y de algún otro país. Ya. Y Jorge, ¿nos puedes comentar más o menos una síntesis del encuentro? El encuentro ha sido bien importante e interesante porque nos ha permitido a quienes trabajamos en distintas provincias del país, de la zona norte especialmente, conocer cuáles son las realidades de los riesgos de la minería o de la realidad de la minería en esos territorios, o sea, de las provincias de Esmeraldas, de Carchi, de Imbabura, de Pichincha, de Sucumbíos, incluso de otras como Azuay, como Bolívar, y además también las realidades de entre los territorios de pueblos indígenas y también las comunidades campesinas. Comprender cuál es la afectación y además compartir experiencias que cada una de esos pueblos o comunidades hemos tenido en nuestros procesos y a la vez eso que sirva como base para ir construyendo articulación y coordinación en los distintos procesos. Yo creo que ha servido fundamentalmente para, además de una parte como más teórica, tener una parte más práctica en el sentido de aprendizajes que nos pueden servir en algunos territorios de otros que han tenido y especialmente, como decía, el construir red, que es algo fundamental en este proceso cuando a nivel nacional todos somos conscientes de que hay una embestida muy grande con el tema de la minería supuestamente responsable y frente a los territorios y comunidades que no quieren ser afectadas gravemente, partiendo de que evidentemente es una quimera lo de la minería responsable y que quieren resistir y poner la vida por encima de la minería y de la destrucción de territorios. Y yo creo que es importante hacerlo en el marco de este día, no solo porque ayer, por ejemplo, era el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sino por también el primer grito de independencia en el Ecuador, hacerlo en pacto, todo lo cual, eso es como un acuerdo, un pacto por una independencia o una nueva época de independencia respecto a la idea que hemos tenido en los últimos años de que el extractivismo, hoy el minero, va a ser la salvación del Ecuador, cuando los pueblos y quienes vivimos con los pueblos y en ellos desde hace muchos años somos plenamente conscientes de que ese no es el camino y de que ese no es el modelo de desarrollo que queremos. Y Jorge, ¿nos puedes comentar también cuáles tú crees que son los retos que encontraste, digamos, en el encuentro con otras comunidades? ¿Cuáles crees que son? Yo creo que son varios. Por ejemplo, a un nivel legal, en los últimos meses ha habido sentencias como la de la comunidad Cofán de Sinangue en Sucumbíos, también recientes como la del Bosque de los Cedros en Imbabura, que finalmente constatan o evidencian lo que las comunidades ya sabíamos, que es la vulneración de los derechos como a la consulta previa al medio ambiente y a la naturaleza por parte del Estado al promocionar o iniciar proyectos extractivos. Entonces ese es el reto de que el Ejecutivo entienda que las sentencias no son errores, son constataciones de realidades y que eso genere un cambio de actitud en el Ejecutivo. Ese es un reto muy grande, que debe ir además acompañado de la Corte Constitucional y de sus pronunciamientos. Todas estas sentencias van a ser revisadas por la Corte Constitucional. Es imprescindible que la Corte establezca, igual que lo ha hecho en el pasado, criterios muy claros de cómo deben ser respetados y cómo debe ser protegido el ejercicio de derechos por estas comunidades campesinas o indígenas y que el Estado los respete. Ese es otro reto, el cumplimiento de las distintas medidas de reparación que las Cortes provinciales han establecido en esas sentencias. Cuando en algunas, como la de Sinangue, que yo conozco más personalmente, lo que estamos viendo es una falta de voluntad muy clara del Ejecutivo, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, ARCOM, de cumplir lo que la Corte dispuso. Y no hay negociación. Las disposiciones de Corte se cumplen, además porque son reparaciones frente a vulneraciones a derechos. Otro, que es un reto que debemos afrontar como sociedad civil, es el de la mejora de la articulación y la coordinación. Yo creo que la división ha sido un ejercicio del poder para facilitar el ingreso de proyectos extractivos. Frente a esa situación, lo que ahora
debemos plantear es cómo mejorar esos mecanismos de coordinación y que finalmente los ejercicios de resistencia no sean ejercicios aislados, sino que se conviertan realmente en ejercicios colectivos que permitan evidenciar al Estado y fundamentalmente a la población del país cuál es el motivo de la lucha, por qué se lucha y cómo se quieren ejercer los derechos sobre la tierra y el territorio. Algo que implicaría que la gente que vive en Quito, de aquí a 2 horas o menos, la gente que vive en Guayaquil, en Cuenca, es decir, en las grandes urbes, que todavía creen en muchos casos un discurso del Ejecutivo que habla de el desarrollo pasa por las actividades extractivas y no tiene en cuenta la afectación a la vida de las comunidades que viven en esos territorios, eso es imprescindible que lo visibilicemos. Es decir, también una estrategia de comunicación y también de llegar a esas poblaciones para que entiendan algo que en varios de los procesos judiciales indígenas que hemos llevado en los últimos meses hemos considerado muy relevante, importante, y que es aplicable, en nuestra opinión, a comunidades campesinas de todo el país, es que la población urbana conozca realmente cuál es la relación con la tierra de las comunidades. Cuando una comunidad indígena o campesina dice no a una actividad extractiva, no es por negarse a un desarrollo, es por su forma de relación con la tierra, con la naturaleza y con la vida. Y eso es imprescindible que la población que está alejada de nuestras comunidades lo entienda, lo comprenda y de ahí que se una a ese no desarrollo de proyectos extractivos en zonas que deben ser protegidas. Súper bien. Bastantes retos. ¿Quieres decir algún mensaje, algo más para complementar? No, quizá recalcar lo que decíamos, ¿no? A cámara, pues, por favor. Hoy, 10 de agosto, celebrando el primer grito de independencia, yo creo que es fundamental que se haga escuchar en el país a todas las comunidades indígenas rurales que siguen un montón de procesos de resistencia, muchas veces en situaciones complicadas, con persecución, con encarcelamiento, incluso con presiones de todo tipo, que hoy tenemos todos y todas que dar un nuevo grito, que es el de la solidaridad entre los que estamos en la lucha, la coordinación y especialmente una nueva forma de relacionarnos con nuestro ambiente, con nuestra tierra y con la naturaleza. Y desde ahí construir un pacto por la vida que yo creo que es hoy fundamental.